Un gusto inmenso también la oportunidad de permitirnos como academia, como Universidad Nacional de Loja, presentarnos a la ciudadanía. Como funciones sustantivas de la universidad, la docencia, la investigación y la vinculación, la universidad hemos preparado algunos eventos de capacitación y también a nivel de posgrado, fundamentalmente en el campo de la educación. Dentro de la formación permanente a través de educación continua, los cursos de capacitación con los actores del sistema educativo y a nivel de posgrado con los profesionales de campos que quieran formarse en la docencia universitaria. El evento que hemos como investigadores, con equipos interdisciplinarios, conjuntamente con equipos del Ministerio de Educación, de los directivos de instituciones educativas y docentes, hemos organizado un programa de formación para el magisterio, es decir, que tiene cobertura durante todo el año, capaz que el magisterio pueda seleccionar el curso de su preferencia en el tiempo obviamente establecido, y tiene temáticas como metodologías activas, como evaluación con enfoque y competencias, currículo y competencias, habilidades socioemocionales, cognitivas y procedimentales, para que el magisterio tenga un horizonte amplio, ¿no? Debemos entender que la profesión nuestra, que es la profesión docente, al igual que todas las profesiones, estamos siempre, diríamos, en la obligación de actualizarnos, de formarnos, ¿no? Porque nos cambian los contextos y obviamente nos cambian los procesos de aprendizaje, las maneras de aprender, y obviamente nos cambiarán las maneras de enseñar, ¿no? En ese sentido hemos planificado, el primer curso se va a desarrollar del 12 de noviembre al 17 de diciembre. El curso se denomina Elementos curriculares para el aprendizaje con enfoque de competencias. Este curso aporta al magisterio con un enfoque desde el concepto de competencias en sentido educativo, porque no es nuevo el concepto de competencia, y además se lo ha adaptado a diferentes contextos económicos, de producción. Y en el caso de la educación lo hemos retomado porque consideramos que puede ser un buen aporte para el magisterio entender el currículo desde el enfoque de competencias, es decir, no como la enseñanza, no con el conjunto de contenidos disciplinares independientemente o dispersos, sino más bien como el conjunto combinado de habilidades, también conocimientos, pero en combinación, ¿no? Conocimientos, habilidades, emociones, actitudes, valores, porque estamos convencidos que los docentes y cualquier profesión actuamos frente a situaciones de la vida, situaciones del contexto, que muchos de los casos son impredecibles, son de incertidumbre. Por consiguiente, intentamos que esta formación, que como universidad la hemos preparado, va a aportar al magisterio como un marco referencial. Por ello es que ahí vamos a tratar en las temáticas el tema de abordar el perfil del bachillerato desde la formación por competencias, luego el tema de los criterios e indicadores de evaluación, también para entender que son un conjunto de desempeños que aportan a esto. Y luego también las destrezas con criterio de desempeño, que son los medios que tributan a estos fines, y obviamente tienen algunas características que nos van a posibilitar, entre otras de las temáticas, derivar metodologías que le posibiliten al profesorado nuestro ubicar líneas nuevas. ¿Cómo es que podemos trabajar en un currículo, en un proceso educativo, en una práctica pedagógica, ¿no? Como algunas explicaciones, entendiendo que los profesores, cuando obviamente planeamos y luego ya cuando estamos en las situaciones de actuación en la clase o en cualquier contexto, necesitamos mucho marco referencial, porque, insisto, los contextos al ser diversos y al ser complejos, obviamente no hay una línea única que nos dé la respuesta para saber qué hacer en clase, ¿no? Entonces este curso está orientado para allá, tiene una modalidad semipresencial. La hemos puesto semipresencial porque hay opinión de los mismos colegas docentes que necesitamos interacción en el tema de la formación, a través de colegas, de pares, para compartir experiencias en estas situaciones, ¿no?, que indudablemente enriquezcan el marco referencial de los docentes. Esta modalidad semipresencial entonces comprende espacios de interacción con los capacitadores en los espacios de la universidad, y luego también comprende espacios de aplicación o de aprendizaje a través de la práctica, que serán en los contextos donde trabajan nuestros colegas participantes,
mediante algunas modelaciones, ¿no?, del trabajo de aplicación. Y luego el tema del aprendizaje autónomo, que es para profundizar, ampliar horizontes mediante lecturas, búsquedas. Y obviamente todo este trabajo estará acompañado por los capacitadores de cada uno de los eventos. Este curso emite la certificación de 120 horas académicas con el aval de la universidad como como institución reconocida por el Consejo de Educación Superior. Y el costo también tiene un costo de $120 que intentamos con el aporte que vamos a tener con los encuentros de los profesores. Obviamente este aporte también tribute al tema de generar más investigación, más conocimiento y obviamente tener procesos más cercanos en esta actividad. También en este marco de formación que decíamos del profesorado, como universidad tenemos preparada y ya está en etapa de postulación la maestría en docencia e investigación, en docencia, con mención en investigación educativa en el marco de la docencia universitaria. Esta también apunta, como decíamos en la anterior, a consolidar la formación del profesorado bajo la perspectiva pedagógica, que por ello es que esta maestría está abierta para todos los profesionales de cualquier titulación, ¿no? El requerimiento fundamental es que tengan título de pregrado y obviamente pueden incorporarse, no solo nuestros profesores de educación, sino también los de las otras profesiones, porque preparamos a los profesores tanto en la docencia como en la investigación para la enseñanza en la universidad. Y esta también la hemos puesto bajo nuestro enfoque en la modalidad semipresencial, porque también queremos discutir, reflexionar de manera más compleja y un poco más profunda el asunto de la docencia en la universidad. Por esta maestría, al ser en docencia e investigación en educación superior, obviamente su objeto de estudio es la educación superior. Y esta maestría, al tener trayectoria de investigación, intentamos a nuestros colegas participantes formarnos justamente en el tema de desarrollar habilidades para la investigación como herramienta fundamental para la docencia. No puede haber en estos contextos actuales docencia si no hay investigación, o al revés, no puede haber investigación si no se la tributa a través de la docencia. Por ello es que la hemos puesto en esa modalidad semipresencial, porque intentamos también que nuestros docentes interactúen, participen, y al ser de trayectoria de investigación, obviamente van a ir modelando no solo sus habilidades, sino también su investigación, y bajo ese enfoque las asignaturas constituirán un marco referencial para ir enriqueciendo su proceso de investigación, que luego se convertirá ya en su trabajo de tesis y finalmente en la publicación de su artículo. Y obviamente el claustro docente está constituido por colegas que tienen experiencia en el campo de la investigación, de la producción del conocimiento en diferentes campos. Por ello es que aseguramos, ¿no? Y dura 3 ciclos, 3 semestres, tiene un costo de 3.500 la colegiatura y 250 la matrícula. Los 3.500 pueden ser financiados o también pueden ser a través de tarjeta de crédito o tarjeta de débito, o financiados mediante acuerdo con la universidad. Entonces, con ello nosotros estamos tributando desde la Facultad de Educación, desde el posgrado y desde la Universidad Nacional, con espacios de formación permanente a nuestro profesorado, es decir, porque nosotros entendemos que todo se interrelaciona, no podemos pensar en procesos de capacitación, en procesos de posgrado de manera dispersa, porque las competencias se desarrollan no como quisiéramos en una clase o en un semestre o en un año lectivo, las competencias se desarrollan en el marco de las situaciones de actuación y de manera permanente conforme se vayan desarrollando procesos, ¿no?, académicos, de aprendizaje en diversos contextos. Por ello es que nuestra invitación muy sincera es que como universidad estamos abiertos, los esperamos a todos en este proceso continuo para el magisterio, en el curso de capacitación sobre elementos curriculares para el aprendizaje con enfoque de competencias, que inicia ya el mes de noviembre, el 12, están abiertas ya las inscripciones también, y para que puedan participar, y obviamente lo pueden hacer en la plataforma que está en la universidad, en educación continua, ahí está el curso, y lo pueden hacer también mediante el QR que están en
productos promocionales que hemos publicitado, están para que puedan ingresar también vía tecnológica y hacer el trámite correspondiente y puedan participar en nuestro curso. Los docentes son docentes de experiencia, integrantes de equipos del ministerio, docentes investigadores de la universidad, directivos de la institución, ¿no? Y en el caso de la maestría también, que esté en esta misma línea, que complementando este proceso de formación dentro del campo de la educación, también lo pueden hacer de la misma manera, ¿no? Nuestra maestría está ya en etapa de postulación, están abiertas ya las postulaciones. De igual manera pueden ingresar a la página de posgrados de la universidad, ahí está nuestro programa, y ahí también pueden acceder a la información que requieran, y ahí también está el link para la postulación y también para el tema de financiamiento y los procesos que vienen hacia adelante, ¿no? Y bueno, les invitamos muy cordialmente como universidad para que puedan participar dentro de esta propuesta formativa del campo de la educación, y nos alegra que en este nuevo proyecto universitario liderado por nuestro rector y todos los procesos que se vienen trabajando, pensemos de manera integral en la universidad y pensemos en rutas formativas sostenibles y permanentes, tanto para el magisterio como para todos los profesionales en la universidad. La universidad es una institución, así está declarada a nivel de CES. Todas las universidades somos instituciones de educación superior, por consiguiente, el objeto central que tenemos nosotros es la educación. Y como sabemos, ahora el concepto de educación ya no es el tema de instrumentación estrictamente escolar, sino que ahora se nos amplió el horizonte. Nos fluyen los aprendizajes, la universidad entonces le corresponde entender este nuevo contexto educativo y obviamente sobre esa dimensión hacer el diseño y el ajuste de sus procesos metodológicos, y eso es lo que justamente venimos haciendo bajo los procesos de investigación, de docencia y de vinculación en los diferentes campos. Debe ser, conforme usted lo ha planteado, debe ser la profesión más difícil del mundo, ser profesor, con esta capacitación bastante exigente, rigurosa, bastante, pero la noto a veces de repente muy mecanizada. ¿Está bien o no? Sí es más sociable la educación, como debería ser, ¿no? Me parece que no tiene que ser tan rígida, tampoco tan basada solo en parámetros técnicos, marcos referenciales, en fin, sino que debe haber más bien un mayor acervo cultural e intelectual del maestro. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Totalmente de acuerdo. Y el maestro ante todo, en la etapa, no solo en la etapa actual, siempre, ¿no? El maestro ante todo tiene que ser un intelectual, porque el maestro le corresponde manejar varios contextos, varias situaciones que le permiten indudablemente acumular experiencia, tener referentes, y lo que usted dice, no hay un proceso único de formación, por eso lo que se trabaja en aprendizajes con el profesor, donde se hacen modelaciones, ejercitaciones, varias metodologías que cruzan ahí, pero también se hacen trabajo en aplicaciones prácticas, ¿no? No estrictamente como el tema de poner en marcha una teoría, porque eso es imposible. Claro. Una teoría no puede ir al campo así como querríamos, ¿no? Porque hay diferentes contextos que la van a modificar, pero no se constituye un marco. ¿Cómo encaja un profesor experimentado y un profesor joven? ¿Cómo encajan ahí en estas nuevas metodologías y estos nuevos procesos de enseñanza, aprendizaje? No sé cómo se adaptan, quiero decir. Sí. No sé cuál de los dos sufre más, el joven o el experimentado. Sí, creo que para los dos son momentos tensos, para ambos, ¿no? Porque la etapa nuestra, ¿no? Los anteriores, nos vino una contingencia que es el tema tecnológico, ¿no? Entonces a nosotros nos correspondió transitar desde la pizarra, el cuaderno, el libro único, hacia un conjunto infinito de conocimiento, un universo claro, incontrolable de información. E ilimitado. Ilimitado de información, que en cambio esa contingencia a nosotros nos significa cómo hacemos que la información, qué hacemos, porque nosotros típicamente los modelos clásicos estuvieron centrados a transmitir información, ¿no? Y la poca información que circulaba. Claro. Y ese, por ejemplo, esa es una tensión, ¿no? Que le hemos identificado nosotros, y obviamente ese tema tecnológico siempre ha sido un momento tenso, ¿no?
que le hemos dicho tiene que ir en el marco de las tensiones, incorporándose paulatinamente, porque tampoco es bueno asumir una tensión de manera desesperada o estresante. Y en cambio para los nobles profesores, en cambio, si bien están contextualizados con las tecnologías, con el avance, sin embargo el tema de los contextos pedagógicos vuelta nos han cambiado, porque ahora ya no hay, como cogíamos antes, teorías del aprendizaje, psicología educativa, en línea recta, y decíamos, bueno, por aquí está la información y por aquí tenemos que actuar, el proceso de aprendizaje y todo. Resulta que hoy eso ya no está así, y el conocimiento ahora se nos cambia de manera vertiginosa. Por consiguiente, a las nuevas generaciones, como que esta emergencia, en cambio, les toma la mano, porque significa entender, primero comprender el contexto, luego interpretarlo, luego tomar decisiones frente a ese contexto, porque toda profesión, y más la docente todavía, en un momento determinado, por ejemplo, cuando uno planifica un proceso de clase, tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que tener un horizonte pedagógico, curricular, didáctico, de cultura general, de formación general, de disciplina científica, tecnológico, ¿no? Claro, pero ahora, ¿cómo chocará esa mala educación que hay en la escuela, en el colegio, y llegan a la universidad con otro mundo, otro esquema totalmente diferente? Y yo personalmente sigo pensando, ¿no? Guardando todo el respeto, la consideración como debe de ser, y como ciudadano nada más, ¿no? Uno tiene que de repente opinar. Debe ser la peor educación del mundo, la de la ecuatoriana, para los niños y para los estudiantes de colegio. A mí me parece, sí. Seguimos viendo, o sea, cosas que uno cree. Ahora puede ser que diga, hombre, no hables de lo que no sabes, puede ser que alguien me diga eso, ¿no? Pero veo todavía materias, metodologías anacrónicas, que no le llevan a ninguna parte, a ningún joven, porque uno ya la vivió y la ve, ¿no? Que no tienen sentido. Digamos, le pongo un ejemplo a usted tan dramático que era. Por ejemplo, recuerdo verlo al profesor de geografía, y era un poco verdugo también, y nos hacía ver los países en un mapa mundi, que se le llamaba. Es decir, no tenía letras. Y nosotros le decíamos mudo, porque era así, pero en realidad era mapa mundi, que no tenía letras, solo eran rayas, uno le veía ahí, pero le pasaba inmediatamente a la pizarra a ver, o al frente, que le identifique dónde está Polonia, por ejemplo. O sea, nosotros deberíamos ser superdotados, ¿no? Pero superdotados. Claro. O sea, seres inteligentes extraterrestres, ya en extremas. Si es que hay algún país extraterrestre que sea mejor que nosotros, obviamente, ¿no? ¿Cómo hacíamos eso? Y donde no lo identificábamos teníamos cero. Imagínense la tecnología de ahora, ¿no? O sea, mire cómo cambian las cosas. Claro. Usted tiene, no, en un segundo aquí tiene el mapa de ese país, lo identifica, puede hasta recorrer las calles de Varsovia. Puede mapear. Puede, en serio, la anima ahí, pone un video y camina por las calles, es decir, ve cómo están las calles de Varsovia y puede ver todo lo que está pasando, todo lo que está pasando allá en un segundo. Fíjense cómo cambió el tiempo, o sea, cómo abrevian el trabajo intelectual, porque nosotros teníamos que ser muy inteligentes para ver dónde está Varsovia, dónde está Israel, y entonces ahora lo tenemos todo. Muy bien, pero veo que en las escuelas y colegios, se sigue enseñando cómo estar en el siglo pasado, ¿no? ¿Por qué no ha mejorado eso? Y entonces, ¿cómo llegan ellos con ese saldo a donde ustedes? Esa es la pregunta. ¿Y los profesores para qué se capacitan súper bien con ustedes, en una manera avanzada tecnológicamente hablando, para ir a las escuelas y colegios donde todavía están en el siglo pasado? O sea, ¿cómo encaja eso? Sí, hay una, si se quiere, otra contingencia ahí, ¿no? Que es bastante compleja. Decíamos, los modelos por lo general están configurados para transmitir información, ese es uno de los problemas, ¿no? Y para memorizar esa información. Entonces eso vino reflejo producto de que había poca información, entonces en ese tiempo había que memorizar para poder saber y ser un erudito en tal tema, porque yo tenía información, ¿no?
Pero resulta que ahora que hay la cantidad de información, con lo que usted dice, por todos los medios que las tecnologías aportan para nuevas rutas pedagógicas. Para abreviar exactamente, hay cosas que deben hacer las máquinas, y las máquinas tiene usted. Pero ahí viene un poco el tema del colapso. O sea, este mismo enfoque que teníamos de transmitir información, lo estamos ubicando en las tecnologías. Entonces ahí las tecnologías no van a resolvernos el problema. El asunto es pedagógico. Significa que si nos quedamos con la información, resulta que si va la tecnología nos va a hacer lo mismo, o sea, vamos a volver a repetir, o sea, vamos a cambiar la pizarra o el cuaderno por un aparato tecnológico. Un dispositivo. Un dispositivo, y entonces luego eso no va a producir efectos, impactos en la formación de la persona. Ahí los autores, que ahora se escribe bastante y se investiga bastante sobre el tema de formación, hay un tránsito que debemos atrevernos, y eso es un tema de reflexión y de convicción docente también, y de directivos de las instituciones. Usted está hablando de transición. Claro, tenemos que... 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Doctor Aponte, muy buenos días. Bueno, es algo de que no está su entrevistado con el tema, sino que acabo de llegar. Con indignación que escuchamos a este señor que todo Loja nadie lo quiere, y todavía tiene el cinismo de llamar a su radio a pedir espacios, y queremos, como todo un lojano, que usted cumpla su palabra, doctor, que cuando usted puso su radio y dijo, ese hombre jamás pisará los estudios de la radio. Eso, mi querido doctor, y mejor que se lanzó para que el pueblo de Loja lo castiguemos en las urnas y ya vaya a descansar en paz ese señor. Gracias, doctor. Bueno, mire, ya hablaremos de eso. Sí, yo no soy candidato, por si acaso. No, usted no. Muchas usted gracias. No es candidato, Sí, pero así es. De repente también ponen palabras en la boca que uno nunca ha dicho, además. Sí. Ese es otro tema en la política. Yo he sido firme en eso y ¿cómo he sido serio? Soy serio y seguiré siendo serio. Lo que nunca he sido malo, entrañablemente malo, porque el día que yo sea malo, entrañablemente malo, entonces me parezco a los malos y hasta tengo el riesgo de superarlos, ¿no? Entonces, ese es un asunto que es muy complicado. Pero bueno, hay que meter en el magisterio, por eso es tan lindo, un profesor, pero yo, por ejemplo, así con todas esas metodologías que ustedes le piden, por ejemplo, yo no me adaptaría, ¿no? A mí me fascinaría ser profesor, pero no podría con eso, cumplir esos parámetros, esos marcos referenciales, que el marco... me gusta la enseñanza de los griegos, me gusta eso, me gusta cómo eran eruditos. Cómo eran eruditos, eran físicos, eran historiadores, eran científicos, eran matemáticos, eran literatos. Bueno, tenían 5 o 6 profesiones, eran astrónomos, lo tenían todo. ¿Y cómo aprendían? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo sabían tanto? ¿Por qué hasta el día de hoy no han sido superados? ¿Cómo era el método de enseñanza? ¿Por qué no se retoma eso, querido doctor? ¿Alguna vez han hablado ustedes con los maestros y con los que determinan estas mallas curriculares y decir, ¿por qué? Mire, está de moda la comida antigua, por ejemplo, ¿usted ha visto que el sango está por todo lado, ¿no? ¿No es cierto? Todo lo tradicional. ¿Por qué no retomamos la educación de ese nivel, de esa época? A ver, ¿por qué no se la puede retomar? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no despertar? ¿Pero alguna vez lo han tratado o no? Sí, y justamente esta reflexión nace de la historia, retomando esa sabiduría. Claro, los hitos de la historia de la educación. Lo que sucede es que la educación, los griegos, y luego avanzó la educación, y luego es que la educación ya con otros intereses se la formalizó demasiado, y luego se la cuantificó, y entonces todo había que medir, cuantificar, y entonces exactamente. Vino la información. Cuando usted dice cuantificó, se refiere a la evaluación. Claro, a la evaluación. Que tienes 8, que tienes 9, que tienes 4. Exacto, y entonces usted era un conjunto de números, ¿no? Entonces y el profesor también se convirtió en un administrador, ya no fíjese del proceso formativo, sino de la gestión administrativa
administrativa de ese proceso. Pero mire cómo usted desarrolla tan bonito cuando ya lo perurgimos a dar un poco más y salirnos un poco de la formalidad estereotipada en la educación técnica ahora. Mire cómo usted mismo analiza, concluye, razona y aporta y es una inteligencia que está a veces oculta, y llega el profesor, no, es que no tengo que decir eso porque la mayoría dice esto, no se salen de ese marco. ¿Por qué? Sí. Lo que pasa es que, mire, dentro de este proceso de instrumentalización y de cuantificación, usted sabe que alrededor de todo eso hay parámetros de comportamiento, ¿no? Que todo está modelado, todo está estereotipado, y finalmente uno termina actuando así, ¿no? Exacto. Y romper eso es lo que ya el paradigma emergente, por ejemplo, que es uno de los paradigmas dentro del desarrollo. ¿Por qué no lo rompe? Porque la educación se trata de romper esquemas, paradigmas, estereotipos. Sí, ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no? La educación es subversiva. Es rebelde, es insurgente. Sí. La ciencia es insurgente. ¿Por qué no lo hacen ustedes? Sí. Ahora, mire, ahí hay un histórico, obviamente, hay un histórico que viene tras los procesos de formación, ¿no? Entonces, es lo que nosotros llamamos entrar en una etapa de entender que estamos en una contingencia y entrar a procesos duros de reflexión sobre lo que usted dice. Es posible hacerlo de manera diferente. Pero claro, otro de los problemas es que la cuantificación también nos obligó a escuchar y a acatar órdenes. Y usted a no escuchar otras posibilidades, miradas, por muy equívocas que estén. Y son políticas le pueden de Estado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, incluso ni siquiera son de Estado, son de gobierno. Ajá. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro. Muchas veces son de gobierno. Exactamente. Exacto, porque también es otro tema de coyuntura. Ya ve. Y eso que ha permitido, por eso con los profesores a través de este curso queremos ubicar nuevos referentes para ver que sí es posible pensar. Sí. Y decir, bueno, es que la educación es para esto. Por eso decía yo cuando hablaba del tema de competencias, del enfoque que podría ser una alternativa, porque tenemos que ver un enfoque que nos posibilite reflexión. Mire, es un poco hacerlo caminar de que esa mirada administrativa, de números, de cuestiones, finalmente termina usted informándole a la comunidad lo que en números más o menos dice el proceso. Y la educación, como todo fenómeno social, no es cuantificable como quisiéramos, no es cuantificable. Por favor. Yo no puedo decir que un proceso de desarrollo del estudiante, de su formación, pero insisto, como nos hemos quedado en la información, no hemos transitado al cómo de las cosas, y peor todavía, no hemos transitado al para qué de las cosas. Es que finalmente con esa información es que nos hemos quedado en el tema de la práctica pedagógica. Y claro, ahí viene otro dilema también, ¿no? Y los profesores nos lo han dicho, ¿no? Y los directivos también, y si me salgo de los números, y si no doy los números, y si no acredito. No califica. Claro. Exacto, entonces, eso es un tema de contingencia. Por eso le dije al la primera pregunta, lo noto muy mecanizado al tema, pero ustedes no tienen la culpa, son esquemas, y tiene que haber una revolución en la educación, tiene que haber una revolución. Y como decía el profeta, si queréis revolución, pues hacedla primero dentro de vuestras almas. Claro. No hay otra manera, no hay otra forma de mejorar la educación. Querido doctor, quiero agradecerle muchísimo. Un minuto así, no sé si puede rápido, de la manera más sucinta posible, reiterar la invitación. Pero antes, permítame superar esta llamada al 725-400. Buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buen día, doctor Freddy Aponte. Un saludo a los radioescuchas de Radio Bacana. Le estoy llamando del Esteban Godoy, discúlpenme que los interrumpa en su tema, para hacer una denuncia. No tenemos agua desde el día viernes, y recién habló el traidor de Loja diciendo que el proyecto es muy práctico lo que hizo él. No sé si por medio de su medio de comunicación nos hace conocer al municipio para que nos atiendan con el agua potable. Muchas gracias y buenos días. Felicidades, doctor. A usted. Doctor, nos despedimos. La gente está ávida por resolver su problema del agua en Loja. Sí. Entonces, recapitulamos, decía la invitación para que nuestros profesores se inscriban en el curso y entrar en este proceso de ubicar nuevas formas de pensar y nuevas formas de hacer educación,
que eso es lo importante. El caso del curso del magisterio, que inicia el 12 de noviembre, que tiene certificación de 120 horas académicas y que los invitamos a que participen. Y el caso de nuestra maestría también, que inicia en el mes de enero y estamos también en etapa de postulaciones en la maestría de docencia e investigación en educación superior. Muchísimas gracias por el espacio, muy amables, un buen día a todos.